Bienvenidos a este video sobre funciones y métodos con parámetros en Visual Basic. Exploraremos los conceptos claves, la sintaxis y las ventajas de utilizar parámetros en la programación. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Bueno, ¿qué son las funciones y métodos con parámetros? En visualbasic.net, las funciones y los parámetros son bloques de códigos que realizan una tarea específica. Cuando hablamos de funciones y métodos con parámetros, nos referimos a que estos pueden recibir información del exterior para realizar su tarea. Los parámetros actúan como variables que se definen en la declaración de la función o método y se utilizan dentro del código. Al llamar a la función o método, se deben proporcionar los valores correspondientes a esos parámetros, lo que permite personalizar el comportamiento del código. Muy bien, en Visual Basic, las funciones y métodos son bloques de códigos que hacen tareas específicas, ¿sí? Cuando tienen parámetros, significan que pueden recibir información desde fuera para usarlos dentro. Los parámetros son como la variable, o son como variables que definen cuando creas la función y luego al llamarla, le pasas los valores que quieres que use. Esto hace que la función sea flexible y pueda trabajar con diferentes datos sin cambiar su código. Por ejemplo, una función que suma dos números recibe esos dos números como parámetros y devuelve la suma, es decir, el resultado. Así puedes usar esta función para sumar cualquier par de números que desees. ¿Por qué usar parámetros? Enviar información. Los parámetros permiten enviar datos a una función o método para que los procese, ¿sí? 2. Personalizar el comportamiento. Al variar los valores de los parámetros, se pueden modificar el comportamiento de una función o método. Y 3. Reutilización. Usar parámetros fomenta la reutilización del código, ya que la misma función o método puede utilizarse en diferentes datos de entrada. Ok, usamos parámetros en Visual Basic para que nuestras funciones y métodos sean más flexibles y reutilizables. Es decir, no estar programando a cada rato por cada dato. En vez de escribir una función diferente para cada dato, como lo decíamos anteriormente, con parámetros podemos usar una sola función y pasarle distintos valores para que haga su trabajo. Esto nos ahorra tiempo, hace el código más limpio y fácil de mantener y nos permite personalizar el comportamiento sin cambiar el código interno. Estaremos explicando lo que es la sintaxis general en Visual Basic. En Visual Basic, para declarar una función o un método que recibe parámetros, se debe especificar cada parámetro como un nombre y su tipo de dato. Esto indica qué información se espera que reciba el bloque de código para trabajar con ella. En el caso de las funciones, además de los parámetros, se indica el tipo de dato que la función devolverá al terminar la ejecución. En los métodos o subs que no retornen valor, solo se debe declarar los parámetros que van a recibir. Esta sintaxis permite crear código flexible que puede trabajar con diferentes datos según los valores que se le pasen al llamar la función o método. ¿Okay? Ahí estamos viendo lo que es cómo se crea un parámetro en Visual Basic. La sintaxis muestra cómo declarar funciones y métodos que reciben parámetros. Cada parámetro lleva un nombre y un tipo de dato, lo que indica qué tipo de información se debe escribir. Como por ejemplo, si debemos crear la clase estudiante, un estudiante, pues tenemos que declararle lo que es el nombre, las funciones que nosotros queramos mostrar o los métodos, el nombre, el grado, etcétera. Aquí tenemos unos ejemplos. Ok, una calculadora. Una calculadora con la función sumar recibe dos números como parámetros y devuelve la suma de ambos. Es decir,
cuando nosotros ingresamos o creamos una calculadora e ingresa el usuario los números a realizar dicha operación, que estamos hablando de sumar, esta va a devolver lo que es el resultado, lo procesa y le da el resultado, por ejemplo 2 más 2, y el resultado sería 4. Como segundo ejemplo, formateo de texto, un método, mostrar mensaje, que recibe un mensaje de texto como parámetro y lo muestra en la consola, como por ejemplo, solicitamos al usuario que ingrese su nombre y nosotros queremos mostrar un mensaje. Podemos fácilmente con este parámetro enviar el mensaje, es decir, por ejemplo, Pedro, hola Pedro, seas bienvenido a este video. Como por último ejemplo, geometría, una función, calcular área de un círculo, que recibe el radio como parámetro, devuelve el área del círculo. Ok, aquí pues podemos utilizar por medio de fórmula lo que es buscar el área de un círculo. Ok, ¿cuáles son las ventajas de usar parámetros? Número 1, reutilización. Una función o método con parámetro puede utilizarse en múltiples partes del código en diferentes valores, evitando la duplicación del código y facilitando el mantenimiento. Ok, cuando reutilizamos al usar parámetros, una misma función o método puede trabajar en diferentes datos sin necesidad de escribir código nuevo cada vez. Esto permite aprovechar el código varias veces para distintas situaciones. Siguiente ventaja, modularidad. Los parámetros permiten dividir un problema complejo en tareas más pequeñas y manejables. Cada una realiza por una función o método específico. Esto permite la estructura del código y facilita la comprensión. Ok. En esta ventaja, la modularidad, las funciones y métodos con parámetros ayudan a dividir el programa en partes pequeñas. Cada bloque realiza una tarea específica y recibe solo la información necesaria, lo que facilita entender, mantener y modificar el código. Bien, pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Ok, la principal diferencia entre método y una función en Visual Basic radica en el valor de retorno. Ok, función siempre devuelve un valor. Debe especificarse el tipo de dato del valor que retorna en la declaración de la función. ¿Sí? Método o sub puede no devolver ningún valor. Se utiliza la palabra clave sub en lugar de función para definir un método. Ok, en Visual Basic ambos son bloques de código que utilizan tareas o que realizan tareas específicas, pero hay una diferencia clave. Funciones siempre devuelven un valor después de hacer su trabajo. Se usan cuando necesitamos un resultado que pueda usarse después, como un número o un texto. Okay, los métodos o los subs no devuelven ningún valor, se usan para ejecutar acciones o procesos, como mostrar un mensaje o modificar datos, pero no entregan resultados directos. Ok, las conclusiones de este video, pues, número 1, las funciones y métodos con parámetros son fundamentales en la programación en Visual Basic. Permiten enviar información, personalizar el comportamiento y reutilizar el código. Nos hace la vida más fácil y poder hacer el código en pequeños bloques y más detallado y poder trabajarlo en equipo. Ok, gracias por acompañarme en esta explicación sobre funciones y métodos con parámetros. Espero que esta información te haya ayudado a entender cómo aprovechar estos conceptos para escribir código más organizado y eficiente. Recuerda que practicar es la clave para dominar la programación, así que anímate y crea tus propias funciones